Cuando Elena Méndez, de 32 años, la multimillonaria dueña del imperio tecnológico, con una fortuna de 3.000 millones de euros, sentada en su silla de ruedas personalizada de fibra de carbono de 25.000 euros, entró en el taller mecánico Silva, en la periferia industrial de Oporto, fue para buscar su Porsche Taycan. Después de la revisión, vio a Diego Silva, de 33 años, un mecánico propietario de aquel pequeño taller heredado de su padre fallecido, lleno de deudas. Ganaba apenas 2,00 euros al mes. Vivía en un pequeño apartamento sobre el taller, con las manos siempre sucias de grasa de motor. Vestía el mismo mono azul desde hacía 5 años, pero tenía unos ojos gentiles, una sonrisa humilde y una manera de hablar respetuosa. Nunca la trataba como a una inválida, sino simplemente como a una persona. Y cuando Diego la miró directamente, no a la silla de ruedas, no al imperio, no a los miles de millones de euros, ni al accidente devastador de 3 años antes que le rompió la columna vertebral y la dejó paralizada de la cintura para abajo, destruyendo sus sueños de caminar, bailar, correr y tener una vida normal. Cuando la miró a ella, a Elena, la mujer, dijo con una voz tranquila, segura, llena de una convicción imposible e inexplicable: un día vas a volver a caminar, lo sé. No como todo el mundo piensa, pero vas a caminar. Elena rió. Fue una risa amarga, cínica, cargada de desprecio, porque ella había consultado a los mejores neurocirujanos del mundo, gastado millones en terapias experimentales y escuchado todo sin falsas promesas. Y todos decían siempre lo mismo: imposible, lesión completa, permanente, ninguna esperanza. Pero algo en la manera en que Diego dijo aquellas palabras no era piedad, no era falsa esperanza, no era una gentileza vacía. Era algo diferente, algo profundo, algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Semanas después, cuando ella descubrió la verdad, quién era realmente Diego, lo que había hecho 10 años antes, por qué trabajaba en un pequeño taller en lugar de estar donde debería estar, lo que había sacrificado para salvar la vida de alguien, y cómo, precisamente, ese sacrificio escondía el secreto que cambiaría toda su vida. Ella no solo rió, ella lloró desesperadamente, profundamente, completamente, porque se dio cuenta de que el universo los había reunido por una razón precisa, que detrás de las manos sucias de grasa del mecánico había un hombre que poseía el conocimiento, el poder de un milagro que ningún billón podría comprar. Y que a veces la respuesta a las oraciones viene del lugar menos esperado, bajo la forma más humilde posible, demostrando una vez más que la vida enseña las lecciones más profundas a través de los encuentros más improbables. Que los juicios superficiales, basados en apariencias y posiciones sociales, pueden hacernos perder milagros que caminan junto a nosotros todos los días, disfrazados de personas comunes, y que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en las conexiones humanas, en los sacrificios silenciosos, en el amor puro que no pide nada a cambio. Si estás listo para esta historia que te hará creer en los milagros donde menos lo esperas, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Elena Méndez nunca iba personalmente a buscar sus coches. Tenía choferes, asistentes, personas pagadas para gestionar los detalles banales de la vida. Pero aquella tarde de jueves, el chofer estaba de vacaciones, la asistente enferma, y por la necesidad de asistir a una reunión importante con inversores, ella conducía, o mejor dicho, controlaba el automóvil completamente modificado con comandos manuales, acelerador y freno, todo en los dedos. Le costó 150.000 euros más 1.000 en modificaciones, un precio pequeño por la independencia, por la ilusión de normalidad, por sentirse aún capaz de algo. El taller mecánico Silva era pequeño, en la zona industrial,
Un edificio gris con un letrero descolorido, nada comparado con los talleres de lujo que solía frecuentar. Pero el Porsche había tenido un problema repentino. Ese taller estaba cerca. Ella había llamado. El mecánico dijo que podía repararlo inmediatamente. Estacionó afuera, tomó la silla de ruedas, hizo la transferencia del asiento del coche a la silla, una maniobra mecánica que se había convertido en su segunda naturaleza tras 3 años de práctica, 3 años de odiar cada movimiento, y rodó hacia el interior del taller. Puerta estrecha, piso de cemento irregular, olor fuerte a aceite, metal y sudor. Nada de la elegancia, nada del confort, nada del lujo al que estaba acostumbrada. Lo vio inmediatamente. Diego Silva estaba debajo de un coche, solo sus piernas visibles, mono azul, zapatos de trabajo gastados. Ella rodó más cerca. «Buenas tardes, soy Elena Méndez, por el Porsche Taycan». Las piernas se movieron, la camilla se deslizó hacia afuera y ella lo vio. 33 años, tal vez. Rostro honesto, ojos castaños claros, barba de varios días, cabello oscuro y desgreñado, manos sucias de grasa negra. Pero cuando él la miró, no había esa cosa que ella siempre veía en los ojos de las personas. Piedad. Diego se levantó, alto y atlético bajo el mono. «Señora Méndez, su Porsche está listo. El sistema de frenado electrónico tenía una anomalía, resuelto y probado. Funciona perfectamente». Voz tranquila, profesional, no demasiado alegre, no demasiado triste, normal. «¿Cuánto le debo?», preguntó Elena. 450 euros, pieza de repuesto más mano de obra. Precio honesto, tal vez honesto de más. Otros habrían pedido 1000 al ver el Porsche. Elena pagó con tarjeta. Diego preparó el recibo. Entonces ocurrió algo extraño, inesperado. Elena intentó alcanzar los documentos en una mesa alta. La silla de ruedas no llegaba allí. Ella comenzó a levantarse con los brazos, intentando estirarse. Un esfuerzo visible, frustrante, humillante. Diego no corrió para ayudar. No hizo ningún gesto piadoso. Simplemente movió los documentos hacia una mesa más baja. Un gesto silencioso, respetuoso, discreto. Elena lo miró sorprendida. «Gracias. Pocos piensan en esas pequeñas cosas». Diego respondió: «No son pequeñas cosas, son el mundo, solo que muchos no ven». Pausa. Mirada directa, no a la silla, a ella. 3 años, ¿no? Del accidente. Elena se tensó. ¿Cómo lo sabe? Por la manera en que se mueve. Sus brazos, la fuerza, el control. 3 años de entrenamiento, lo veo. «¿Usted es médico también?», preguntó Elena. Diego sonrió. Una sonrisa triste. La sonrisa de quien conoce algo que no dice. «No, pero conozco el cuerpo. Conozco la cura. Conozco algunas cosas». Elena rió con amargura. «¿Cosas? ¿Qué cosas? Milagros. Estoy sentada así desde hace 3 años. Consulté a los mejores médicos del mundo. Todos dicen lo mismo. Lesión completa, permanente, ninguna esperanza». Diego la miró por un largo momento, intenso, como si viera a través de ella. Entonces dijo: «Un día usted va a volver a caminar». El silencio cayó, pesado, absurdo. Elena rió alto, cínica. «¿En serio? ¿De verdad? ¿Usted, un mecánico, dice una cosa así? Millones de euros en médicos no lo consiguen. Es ridículo». Diego no rió, no se ofendió, solo dijo tranquilo: «No dije cómo, no dije cuándo, solo dije que va a caminar, y lo hará». Elena sintió algo, rabia, frustración, pero también algo más, algo pequeño y peligroso: esperanza. «No haga promesas imposibles. Usted no sabe nada de mi condición». Diego respondió: «Sé más de lo que piensa». «¿Cómo se atreve?», comenzó Elena, pero Diego interrumpió gentilmente: «Su Porsche está listo. Conduzca con seguridad. Vuelva cuando quiera». Giró y volvió al coche en el que trabajaba. Conversación terminada. Elena rodó hacia afuera furiosa, confundida, perturbada, pero aquella noche no consiguió dormir. Las palabras resonaban. Un día va a volver a caminar. Ridículo, imposible, cruel. ¿Pero por qué? ¿Por qué continuaba escuchando aquellas palabras?
2 semanas después, Elena encontró una excusa para volver al taller. El Porsche tenía un pequeño ruido extraño, probablemente nada, pero ella quería volver, quería ver a Diego de nuevo. No sabía por qué, tal vez para probar que él estaba equivocado, tal vez para probar que estaba en lo cierto, tal vez solo para escuchar aquella voz tranquila que decía cosas imposibles. Llegó por la tarde. Diego estaba debajo de un coche diferente. La camilla se deslizó hacia afuera. «Señora Méndez, ¿algún problema con el Porsche?» «Un ruido, tal vez nada». Diego se secó las manos, tomó las llaves. «Hago una vuelta de prueba». «Yo voy con usted», dijo Elena. Diego la miró. «¿Está segura?» «Lo estoy». Él la ayudó a transferirse al asiento del pasajero. Manos fuertes, gentiles, respetuosas. Dobló la silla, la colocó en el maletero y condujeron. Diego probó la aceleración, el frenado, las curvas, escuchó atento. «No oigo nada, pero voy a revisar cuando volvamos». Silencio durante el trayecto de regreso. Entonces Elena preguntó, «¿Por qué dijo aquello? ¿Que yo caminaría?» Diego no respondió inmediatamente. Conducía concentrado. Después dijo, «Porque es verdad. No puede ser. Los médicos conocen la medicina, yo conozco otra cosa». «¿El qué?» «Magia, fe, conexiones, cuerpo, mente, espíritu». «Cosas que la ciencia todavía no mide». Suena ridículo, lo sé, pero es verdad. Aún así, volvieron al taller. Diego revisó minuciosamente el Porsche. Ningún problema. Elena lo observaba trabajar. Manos expertas, movimientos precisos, conocimiento profundo de mecánica. «¿Usted siempre fue mecánico?», preguntó ella. Diego paró. Una pausa larga. «No, hacía otra cosa antes». «¿Qué cosa?» «Otra cosa». Diego sonrió triste. «Prefiero no hablar de eso». Pero Elena era multimillonaria. Estaba acostumbrada a obtener información. Tenía recursos. Aquella tarde ordenó a su asistente que investigara a Diego Silva. El informe llegó al día siguiente y Elena se quedó sin aliento. Diego Silva, nacido en Oporto en 1990, genio precoz, doctorado en neurobiología a los 25 años, especialización en regeneración neuronal, trabajó en el laboratorio de investigación del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Coimbra. Publicaciones prestigiosas, futuro brillantísimo. Entonces, hace 10 años, desapareció. Ninguna publicación, ninguna conferencia, nada. El motivo estaba en documentos hospitalarios, accidente de tráfico, una mujer joven, lesión espinal completa, la misma lesión de Elena. Esa mujer era la novia de Diego. Diego dejó la carrera, vendió todo, pagó tratamientos experimentales para ella, terapias, rehabilitación, años de intentos, millones gastados. Ella no mejoró, cayó en depresión y se suicidó. 3 años después, Diego colapsó, perdió todo. Dinero, carrera, laboratorio, todo. Su padre murió y le dejó el taller lleno de deudas. Diego lo asumió. Trabajaba durante el día para pagar deudas. Por la noche leía investigaciones, estudiaba, buscaba, siempre buscando la respuesta que no había encontrado para salvar a la mujer que amaba. Elena cerró el archivo. Sus manos temblaban. Diego no era mecánico, era un neurocientífico brillante, destruido por la pérdida, por el amor, por los sacrificios inútiles. Y cuando él dijo que ella caminaría, no era esperanza vacía, era conocimiento profundo, era la obsesión de una vida entera. Era un hombre que dedicó su existencia entera a entender lo que los médicos decían que era imposible. Elena lloró por primera vez en 3 años. Lloró fuerte, desesperadamente, no de piedad, no de tristeza, sino porque alguien finalmente entendía. Al día siguiente, Elena volvió al taller. Diego, sorprendido de verla 3 veces en 2 semanas. ¿El Porsche tiene problemas serios? Yo tengo un problema serio. Diego esperó. Sé quién es usted, lo que era, lo que hacía, lo que pasó. El rostro de Diego cambió. El dolor atravesó sus ojos. ¿Me investigó? Sí, doctor Silva. ¿O prefiere Diego? Diego se dio la vuelta. Ya no soy médico. Ese murió hace años. Mentira. Usted todavía lee las investigaciones.
estudia, busca. Por la noche, cuando el taller está cerrado, veo las luces. Sé lo que hace. Y entonces, ¿qué quiere? ¿Piedad porque la historia es triste? Quiero contratarlo. Silencio. Diego giró lentamente. ¿Qué? 3.000 millones de euros. Puedo construir un laboratorio con el mejor equipamiento del mundo, contratar a los mejores investigadores, financiar la investigación por décadas y quiero que usted dirija todo. Diego negó con la cabeza. Usted no entiende. Yo lo intenté. Fallé. No podría. Usted falló solo, con recursos limitados, tiempo limitado, presión inmensa. Ahora tendría todo lo necesario, tiempo, dinero, apoyo, equipo. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Porque yo quiero caminar, y creo que usted es el único que podría entender. ¿Cómo yo podría desperdiciar millones, años y fallar igual? Podría, pero al menos lo intentaría con alguien que entiende, alguien a quien realmente le importa, no solo un médico más haciendo su trabajo. Diego se sentó en un banco de trabajo con la cabeza entre las manos. No sé si puedo. Demasiado dolor, demasiado fracaso, demasiado... Elena rodó hasta acercarse. «Tiene miedo». Diego levantó los ojos aterrorizado. «Yo también, cada día. Miedo de esta silla para el resto de la vida. Miedo de nunca sentir mis piernas de nuevo. Miedo de morir sin correr, bailar, estar sola sin ayuda. Pero el miedo no puede detenernos, debe impulsarnos hacia adelante. ¿Y si fallo de nuevo? ¿Y si la decepciono? Entonces fallamos. Al menos lo intentamos juntos. Mejor que vivir una vida pequeña en este taller, sabiendo que podía hacer más». Diego la miró largamente, evaluó, sopesó. Entonces dijo, «Condiciones. Ninguna promesa, ninguna garantía, ninguna presión. Trabajo a mi manera, a mi ritmo. Y si usted dice basta, puedo parar sin culpa, de acuerdo. Y quiero continuar con el taller, a tiempo parcial. Me mantiene anclado, real, humilde». «De acuerdo. ¿Cuándo empezamos?» Diego respiró hondo. «El lunes. Pero primero debo evaluar su condición. El test, escaneos, todo. Organizo el mejor hospital de Oporto. No, a mi manera, en mi laboratorio». «Usted no tiene laboratorio». Diego sonrió levemente. «Aún no». 3 meses después, Oporto tenía un nuevo laboratorio de investigación neuronal. Un edificio entero, 5 pisos, equipamiento que valía 50 millones de euros. Un equipo de 12 investigadores de las mejores universidades del mundo y Diego Silva dirigía todo. Pero Diego era diferente a otros directores. Mitad del día en el laboratorio, mitad del día en el taller. Decía que el equilibrio era necesario. Las manos sucias de grasa recordaban la humildad. El trabajo físico mantenía la mente clara. Elena entendía. No era solo trabajo, era terapia. Era la forma de Diego de procesar el pasado, de sanar heridas que nunca cerraron. Los primeros meses fueron intensos. Test tras test, escaneos, análisis, datos, montañas de datos. La lesión de Elena era completa. T6. Ninguna función debajo del pecho, ninguna sensación, ningún movimiento. Pero Diego veía cosas que otros no veían. Pequeñas contracciones musculares durante el sueño, actividad neural débil en escaneos profundos, conexiones casi imperceptibles. No está completamente muerto, está dormido. El cuerpo tiene inteligencia propia, quiere curarse, solo no sabe cómo. Desarrolló un protocolo. No era solo físico, era holístico. Estimulación eléctrica específica, terapias con células madre modificadas, implantes de nanoelectrodos, visualización profunda, meditación guiada, frecuencias sonoras particulares, nutrición precisa. «Suena mitad ciencia, mitad magia», dijo Elena. «¿Por qué separamos? El cuerpo no sabe la diferencia, responde a lo que funciona, no a lo que decimos que debería funcionar». Los meses se convirtieron en un año. Progreso lento, microscópico, a veces imperceptible, pero lo había. La primera señal llegó en el 6.º mes. Elena sintió algo, un hormigueo débil en el dedo gordo del pie derecho. Pensó que lo estaba imaginando, pero volvió otra vez, y otra vez. Los escaneos confirmaron actividad neural aumentada, mínima, pero real.
Diego se quedó en silencio viendo los resultados, después salió del laboratorio. Elena lo encontró horas después en el taller, sentado en el suelo, llorando. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, años contenidas, años de culpa, de fracaso. Finalmente, viendo que era posible, que era real. Elena no dijo nada, solo estuvo allí compartiendo el momento silencioso, porque entendía, no era solo su milagro, era el de él también. En el segundo año, los progresos se aceleraron. Hormigueos se convirtieron en sensaciones. Sensaciones se convirtieron en contracciones minúsculas. Contracciones se convirtieron en movimientos microscópicos. Nada dramático, nada milagrosamente visible, pero la montaña se movía grano a grano, y la relación de Diego y Elena cambió. Ya no era médico y paciente, ya no era investigador y sujeto, era compañerismo, era amistad, era algo más. Pasaban horas juntos en el laboratorio, en el taller, caminando, bueno, Diego caminando, Elena rodando, pero juntos hablaban de todo, familias, sueños, miedos, pasados, dolores. Diego contó sobre su novia, cómo reía, cómo amaba, cómo la perdió, cómo casi terminó también él. Elena contó sobre el accidente, cómo perdió el control, cómo el coche volcó, cómo despertó paralizada, cómo perdió todo lo que conocía de sí misma. Compartieron vulnerabilidad, dolor, pero también esperanza. Un nuevo tipo de esperanza, no basada en milagros instantáneos, sino basada en trabajo, conexión, perseverancia. Y lentamente, imperceptiblemente, inevitablemente, algo floreció. Amor. No amor de piedad, no amor de gratitud, sino amor verdadero, profundo, basado en respeto, comprensión, aceptación completa. Pero nadie dijo las palabras. Demasiado complicado, demasiado arriesgado, demasiado imperfecto. Año 3, día 201. Elena en el laboratorio. Sesión de terapia intensiva. Diego, el personal, todos presentes. Hoy probamos algo nuevo, un exoesqueleto robótico conectado directamente a sus implantes neurales. Va a leer su intención de mover. Va a amplificar las señales, asistir el movimiento. Ya probé exoesqueletos. No funcionan bien, dijo Elena. Este es diferente. Este usa su actividad neural real. No está preprogramado. Es usted quien mueve. El robot solo ayuda. La preparación llevó horas, calibración, pruebas, conexiones. Finalmente, Elena se levantó, sostenida por el exoesqueleto, piernas rectas, primera vez en 3 años a altura normal, viendo el mundo desde un ángulo olvidado. Las lágrimas vinieron inmediatamente. Diego estaba cerca, lista para intentar un paso. Elena temblaba. Tengo miedo. Lo sé, pero estoy aquí. Te sujeto si caes. Elena cerró los ojos, se concentró, pensó en el movimiento, pierna derecha hacia adelante, y sucedió. Lentísimo, torpe, asistido, pero la pierna se movió. 1 centímetro, 2 centímetros, un paso. La sala explotó. Aplausos, lágrimas. Pero Elena no oyó nada. Solo miró a Diego, y Diego la miraba a ella. Ojos brillantes, sonrisa trémula, orgullo. Amor tan puro. Elena dio el segundo paso, después el tercero, después el cuarto. 5 pasos en total, antes de agotarse completamente. Pero eran 5 pasos. 5 pasos después de 3 años sin movilidad. 5 pasos que decían al universo que todo era posible. La bajaron a la silla de ruedas, exhausta, temblando, llorando incontrolablemente. Diego se arrodilló. Caminaste. Te dije que lo harías. Caminaste. Gracias, gracias, gracias. No, gracias a ti. Tú creíste cuando yo no creía más en mí mismo. Aquella noche, después de que todos se fueron, Diego y Elena se quedaron en el laboratorio, sentados en silencio, mirando las luces de la ciudad allá abajo. Te amo, dijo Elena. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Diego giró sorprendido, después su rostro se suavizó. Yo también he luchado contra eso, pero yo también. Es incorrecto, ¿no? Tú el médico, yo la paciente. No soy médico, ya no.
Soy solo un hombre que ama a una mujer fuerte, valiente, increíble. Estoy sentada en una silla de ruedas. Tú eres mucho más que la silla, eres todo. Se besaron, dulce, lento, perfecto, primer beso. Pero sabían que era el último primero, porque eso era el comienzo de todo. El laboratorio era un éxito. Publicaciones, reconocimientos, otros pacientes tratados, progresos reales. Y Elena caminaba. No perfectamente, no sin ayudas, bastones especiales, y requería sesiones de terapia diarias, pero caminaba. Y aquella tarde estaba haciendo algo más. Estaba bailando. Fiesta benéfica para el hospital. Recaudación de fondos para la investigación espinal. Elena y Diego eran los invitados de honor. La orquesta tocaba un vals lento. Diego tomó su mano. ¿Puedo? Elena rió. ¿Puedo caer? Te sujeto siempre. Fueron a la pista. Diego con el brazo en la cintura de ella, sosteniendo. Elena concentrada en cada paso. No era un baile verdadero, era caminar al ritmo de la música. Pero para Elena era volar. 3 años atrás, ella se había reído cuando Diego dijo que caminaría. Reía porque era imposible, porque era cruel, porque no creía en milagros. Ahora lloraba porque creía, porque los milagros eran reales. Porque un hombre humilde en un taller sucio vio, más allá de las lesiones, más allá de los médicos, más allá de los límites de la ciencia, más allá de la desesperanza, más allá de la silla de ruedas, la vio solo a ella y consideró eso suficiente para dedicar su vida a hacer posible lo imposible. ¿Recuerdas el día en que dijiste que caminaría? Dijo Elena. ¿Que me reí? Diego respondió. Eras estúpida. Cínica, no entendías. Tú hablabas desde el conocimiento, desde el dolor, desde un amor perdido, desde la obsesión de salvar. Tú lo sabías, nadie lo sabía, pero algo en mí creyó, incluso cuando me reía. Algo pequeño decía, tal vez este sea diferente. Era el destino, dijo Diego. ¿Crees en el destino? Creo que las personas correctas llegan en los momentos correctos. Creo que yo te necesitaba tanto como tú me necesitabas a mí. Creo que juntos hacemos posible lo imposible. Te amo tanto que duele. Es un dolor bueno, porque el dolor significa que estoy vivo, significa que siento, significa que importa. La canción terminó. Pararon. La sala aplaudió, pero ellos estaban solo el uno para el otro. El mundo desapareció. Meses después se casaron. Ceremonia pequeña en el laboratorio, porque era allí donde todo comenzó verdaderamente, donde la ciencia encontró la fe, donde lo imposible se volvió posible. Elena caminó por el pasillo, lenta, concentrada, sonriente, lágrimas de alegría. Diego esperaba con la mano extendida, listo para sujetarla si caía, como siempre. Las promesas fueron simples: amar, apoyar, creer, siempre. Y cuando dijo sí, Elena no estaba sentada. Estaba de pie sobre sus propias piernas trémulas, magníficas. 1 año después vino el bebé. Embarazo monitoreado cuidadosamente, muchas preocupaciones, pero el cuerpo de Elena era más fuerte de lo que pensaban. Llamaron al bebé Lucas, un nombre simple, un nombre que significaba luz, porque eso era lo que ellos eran. Traían luz a la oscuridad, esperanza a la desesperanza, posibilidad a la imposibilidad. La historia no era sobre reír o llorar, era sobre el viaje entre los dos. Era sobre cómo palabras imposibles pronunciadas por un hombre humilde en un taller sucio se convirtieron en profecía, se convirtieron en realidad, se convirtieron en vida. Y cada vez que alguien preguntaba cómo Elena había conseguido caminar de nuevo, ella misma decía, no fue la ciencia, no fue el dinero, no fue la tecnología, fue un hombre que creyó cuando yo no creía, fue un amor más fuerte que cualquier parálisis, fue un milagro escondido en las manos sucias de grasa de un mecánico que era un neurocientífico de corazón roto, buscando redención. Y así es la historia del mecánico que dijo lo imposible y de la multimillonaria que rió. Poco después lloró y al final bailó,
porque a veces los milagros no llegan como relámpagos de luz, llegan lentamente, grano a grano, paso a paso, sostenidos por la persona que ve más allá de lo que todos los otros ven. Y esa es la magia más poderosa que el universo conoce. Si esta historia te hizo creer que lo imposible es solo una palabra, deja una señal para que sepamos que viste hasta el último momento. Y si quieres apoyar a quien cuenta historias que celebran la ciencia, el amor y la perseverancia sobre todas las cosas, encontrarás el supergracias justo aquí abajo. Significa realmente mucho para quien quiso compartir esta historia de milagros escondidos en los lugares más humildes.